tecnología que estén relacionadas con la información serán las bases para construir sociedades mucho más homogéneas, menos desequilibradas y que contribuyan finalmente a crear un bienestar social. Es justamente en ese momento en el que nos encontramos nosotros como país, ¿no? Tratando de identificar, bueno, cuál es nuestro perfil y nuestra orientación como país para impulsar, por un lado, el desarrollo económico, pero también para impulsar otras nuevas relaciones y estrategias a nivel social y, por supuesto, a nivel gubernamental. Y me parece que las ciencias y la tecnología encaminadas y orientadas hacia la información podría ser un perfil para nuestro país, siempre y cuando tomemos en cuenta la importancia de la información, la importancia de gestionar esa información y establecer las bases para hacerla accesible hacia todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. Para muchos este ejercicio de promover la transparencia y promover pues, diferentes instituciones u órganos autónomos como el propio IFE, el IFAI, pues es una imposición de carácter internacional, pero lo cierto es que México no se puede quedar aislado del escenario mundial y desde hace ya más de 30 años, el país y sus gobiernos han insistido en cuestiones como la transparencia y principalmente como cuestiones en el combate a la corrupción. Aquí vemos digamos que un recuento de todas aquellas instituciones que se han creado desde 1982 en materia de combate a la corrupción. Y ustedes recordarán, bueno, pues la historia de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que posteriormente, 6 años más tarde, la Contaduría Mayor de Hacienda se transforma en la Auditoría Superior de la Federación, tratando justamente de fortalecer todos aquellos procesos de fiscalización en materia de gasto público fundamentalmente, y lo cierto es que tanto la SECOGEF como la Auditoría Superior de la Federación en sus inicios llegaron a ser punta de lanza en materia de combate a la corrupción en América Latina. Después, hasta el año 2000, se crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, y en este año es cuando se hace justamente la primera vinculación en cuanto a transparencia y combate a la corrupción. Es decir, vamos a transparentar la información pública, la información gubernamental, con el objeto de limitar estas prácticas irregulares o estas prácticas que a veces la misma norma o la misma operación del gobierno orienta o digamos que empuja a muchos funcionarios públicos a no responder y a no respetar estrictamente la norma y la ley, y por lo tanto, bueno, pues se crea esta comisión intersecretarial fundamentalmente con el objetivo de prevenir actos de corrupción o prácticas irregulares. La Secretaría de la Función Pública, bueno, pues se crea en el 2002 con los antecedentes de SECOGEF, después SECODAM, y un año más tarde se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información como un órgano autónomo con carácter administrativo nada más en su autonomía, y en 2004 se crea una Fiscalía Especial para el combate a la corrupción en el Servicio Público Federal, adscrita a un órgano de procuración de justicia. Y bueno, hasta aquí la Secretaría de la Función Pública podríamos considerarla como el equivalente de estas agencias anticorrupción que se han perfilado en otros países, como en Japón, en Francia, en Argentina. Pero la gran diferencia entre la Secretaría de la Función Pública y esas otras agencias anticorrupción son justamente pues las facultades que tienen las agencias anticorrupción para combatir, pero además para sancionar las prácticas irregulares.
y esto es parte de lo que se está analizando hoy por hoy desde el Poder Legislativo, cómo crear una agencia anticorrupción, si con facultades sancionatorias o simplemente con facultades preventivas. En la siguiente lámina veremos pues todo el instrumental jurídico con el que contamos para promover la transparencia, para consolidar la transparencia, pero también para combatir las prácticas irregulares. Y bueno, pues en el 2002 se modifica la Constitución Política, se crea la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se emite también la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental con sus respectivos reglamentos, y en el 2003 también se le da, digamos que un empujón paralelo a lo que podría ser eliminar o reducir las prácticas irregulares al crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera. En materia de contabilidad y gasto público se han emitido diferentes lineamientos. En el 2008 se creó la ley orientada hacia el presupuesto base resultados, y en el 2010, bueno, pues se acaba de emitir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que esta es una ley también, si no icónica, por lo menos sí es una ley fundamental para avanzar en materia de transparencia y en materia de acceso a la información, quitándole, digamos que un abuso en el uso de la información a ciertas empresas y a ciertos sectores privados. Finalmente, bueno, pues en el año pasado, el 2012, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas también incide en materia de combate a la corrupción, y nos da, digamos que un panorama tanto en el ámbito institucional como jurídico para reconocer que hay todo un andamiaje institucional para que la transparencia, el acceso a la información, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas se pueda llevar a cabo, y se pueda llevar a cabo de manera regulada y reglamentada. Adelante, Ulises, por favor. Bueno, pues aquí vamos a definir lo que es transparencia o lo que debería de ser transparencia, pero primero que nada yo sí quisiera hacer mención de que independientemente de que exista todo este cúmulo de leyes, reglamentos y de instituciones orientadas hacia una política de rendición de cuentas, lo cierto es que mientras más herramientas e instituciones ha creado el Estado mexicano para sancionar actos de corrupción y para hacer más transparente la información pública gubernamental, la verdad es que ha resultado muy difícil aplicar todo este diseño jurídico. En las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, la Secretaría de la Función Pública y la propia Auditoría Superior de la Federación ha impuesto, por ejemplo, sanciones económicas por un monto total de 71.730 millones de pesos a 23.858 servidores públicos, pero solamente se han cobrado pues 159 millones de estos 71.000 millones. Y esto representa alrededor de un 0.2%, de acuerdo con los datos del propio Servicio de Administración Tributaria, que ustedes lo pueden consultar como parte de los servicios de transparencia del SAT. Y bueno, pues esto nos indica, o por lo menos nos debería de hacer pensar, que algo nos está faltando en materia no solamente de transparencia, sino en materia de combate a la corrupción, pero sobre todo en materia de rendición de cuentas. Es decir, tenemos todas estas instituciones, tenemos todas estas normas, pero hoy por hoy siguen habiendo grandes desvíos de recursos, insisto,
no necesariamente por una intencionalidad negativa, sino a veces porque la propia norma y el propio seguimiento de la operación administrativa pues inhibe el cumplimiento de la ley. Hay especialistas en materia fiscal que dicen que, bueno, pues esta escasa capacidad de cobro se debe fundamentalmente a fallas estructurales que tiene el sistema de rendición de cuentas. Además de una limitada integración de los expedientes por parte del propio gobierno federal, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y por supuesto por parte del Servicio de Administración Tributaria. Además, históricamente se sanciona a quienes no son responsables directos y además estas sanciones derivan en un limitado o en una limitada aplicación de la norma para ciertos funcionarios públicos y en una excesiva aplicación de la norma para otros servidores públicos. Es decir, la norma no es pareja para todos. En este sentido, bueno, pues me parece que le corresponde a varios actores del Estado mexicano, al Poder Legislativo, pero también al Poder Ejecutivo, redefinir la orientación de estas instituciones y de este marco normativo para hacerlo funcional, para hacerlo operativo y entonces sí hablar de un combate a la corrupción mucho más ligado a la promoción de la transparencia y el acceso a la información, pero sobre todo previniendo los actos irregulares a través de difundir otra vez la información que los propios funcionarios públicos, los propios servidores públicos deberíamos conocer. En este sentido, bueno, pues la transparencia me parece que desde la visión académica siempre se ha analizado como esta posibilidad de que el Estado, a través de sus gobiernos, dé información a la sociedad y que sea el garante de transferir esta información a la sociedad sobre un asunto público. Sin embargo, también me parece que la sociedad tendría que exigir una mayor y mejor información y una mayor participación en la gestión de esa información. La transparencia no puede existir si no contamos con un cúmulo de información, como decía el doctor Stephens en las primeras láminas, que pueda ser accesible, que pueda ser oportuna, que sea verificable, pero que además sea relevante. Es decir, de nada nos sirve identificar toda esta estadística básica, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, si al usuario, a quien trata de acceder a cierta información, no le dice nada o le dice muy poco. La información, como el conocimiento en las universidades, tiene que ser una información relevante y el conocimiento en las universidades y aún en la escuela básica tiene que ser un conocimiento relevante. De nada nos sirve rellenar todos estos portales de obligaciones de transparencia con datos que pueden ser interesantes, pero que no tienen una función y un valor agregado para quien lo consulte. Para muchos analistas, por otro lado, la información además tiene esta posibilidad de generar inclusión en la sociedad. No es lo mismo saber que la Secretaría de Salud tiene obligación de prestarnos ciertos servicios como las campañas de vacunación, a pensar que si somos de un partido político o de otro partido político pueden vacunar o no a nuestros hijos. Entonces, este fenómeno de la inclusión cruza por los caminos de la transparencia y del acceso a la información. Por supuesto que además la información debe de caracterizarse por ser integral, debe de ser inteligible, debe de ser lo más cercana y lo más sencilla para quien lo consulte. Estamos hablando de un país en donde vivimos más de 120 millones, en donde el decil económico más alto también es el que corresponde a la formación académica más alta y no necesariamente la gran mayoría de la población
sabe, por un lado, que existe el derecho a la información, que puede ejercer ese derecho, pero por otro lado tampoco sabe cómo acceder a esa información de la manera más sencilla y de la manera más clara que sus capacidades y su formación se lo permita. En la siguiente lámina pues está justamente el marco jurídico referente o referido a la propia, al propio sistema de transparencia y de acceso a la información. Hablábamos que tanto la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental incidía en los procesos de combate a la corrupción, pero también sigue un camino de alguna manera, así lo hemos vivido, independiente de los lineamientos o de la normativa en materia de combate a la corrupción. Y este marco jurídico también es un referente a nivel internacional. Hemos creado leyes de acceso a la información novedosas, actuales, sólidas, pero pues al igual que en el combate a la corrupción, algo nos está faltando. Adelante, por favor, Ulises. Aquí vemos las solicitudes de información y respuestas por semana en el periodo del 1 de febrero al 4 de abril del 2013, es decir, es una semana, y ustedes pueden alcanzar a ver, espero, que en un periodo de una semana se reciben alrededor de 3,000 a 4,000 solicitudes de información y, por supuesto, se da un número mucho menor de respuestas por semana. Lo cierto es que el Instituto Federal de Acceso a la Información lleva un departamento de estadística de primer nivel, es decir, tienen muy bien contabilizada la información que ellos reciben como parte de sus solicitudes, también el tipo de respuesta que se le da, pero otra vez, si hacemos el comparativo, en la siguiente lámina probablemente lo podamos, en la que sigue, por favor, lo podamos ver con mayor claridad. Si hacemos una suma y una división muy sencilla, bueno, pues al año 2013 tenemos un número total de solicitudes de información acumuladas de casi 900,000 solicitudes de información. Se han interpuesto 47,000, digamos que casi 50,000 recursos de revisión, es decir, estos recursos en donde el solicitante de la información decide que esa información que le están dando le sirve para exactamente nada y que necesita que se vuelva a revisar. Entonces, pues bueno, no llegamos ni a los 50,000 y las solicitudes de acceso y corrección de datos suman alrededor de 165,000 solicitudes de acceso y corrección de datos. Por otro lado, tenemos una cifra, pues, a mí me parece impactante, del número de accesos a los portales de obligaciones de transparencia de las dependencias federales, de 77 millones de accesos durante 10 años. Y bueno, me parece impactante porque uno pensaría que no todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos acceso a una computadora, pero bueno, también es la manera más sencilla de acceder a información pública de carácter gubernamental. Y en donde me siento un poco frustrada y descorazonada de este proceso de acceso a la información es cuando revisamos esta línea de las solicitudes de información en cuanto al número de solicitudes de información. 900,000 solicitudes de información para un país con 120 millones de mexicanos durante 10 años. Probablemente estamos construyendo un aparato muy complicado para dar acceso a la información pública gubernamental, o probablemente estamos construyendo también un aparato que no sea tan requerido como lo pensamos. En este sentido, si vamos a la lámina anterior, aquí vemos las dependencias o entidades con mayor número de solicitudes de información durante la misma semana que se analizó
en febrero. Y bueno, el IMSS por mucho, históricamente, sigue siendo la dependencia o una entidad federal que recibe el mayor número de solicitudes de información. Después, en esa semana, la Procuraduría General de la República es la que recibió, digamos, el segundo lugar. El ISSSTE históricamente también recibe un montón de solicitudes de información. Y bueno, ahí se coló la Semarnat, probablemente porque en ese periodo se iniciaron estos desafortunados eventos que se producen en el periodo de secas, los incendios forestales, y la Secretaría de la Función Pública ocupó el quinto lugar. Si nos vamos a dos láminas más adelante, vamos a ver que esta tendencia de las solicitudes de información por tipo de respuesta se mantiene históricamente, es decir, las solicitudes de información de información pública gubernamental durante los 10 años ha mantenido como su tendencia histórica. En la que sigue, por favor, Ulises, vamos a revisar algo que es bien importante, es decir, se han recibido 900,000 solicitudes de información, 165,000 solicitudes de acceso, de corrección de datos personales, de acceso y corrección de datos personales, y el tipo de respuestas que concentra el mayor número por parte del IFAI es la entrega de información en medio electrónico. La inexistencia de la información también es un número importante, aunque no es tan representativo para el caos que tenemos en los archivos en las dependencias federales. Y por otro lado, pues la información que no está disponible públicamente también acumula un número importante de respuestas, es decir, no se tiene, no existe, o bien esta información es de carácter confidencial. Los recursos de revisión interpuestos tienen un pico en el 2010, la posible o probable respuesta es que en este periodo se estaban llevando a cabo algunas transiciones de carácter administrativo, pero en realidad no se explica bien a bien por qué se dio este pico de los recursos de revisión interpuestos. Lo cierto es que ha habido una tendencia histórica hacia incrementar los recursos de revisión interpuestos, y esto hace suponer que también hay un mayor conocimiento por parte de la sociedad o por parte de quien accede a los servicios del IFAI de que se puede interponer un recurso de revisión para que se vuelva a analizar la solicitud de la persona. El 2013 evidentemente está en esos niveles porque, bueno, pues estamos apenas en los primeros meses del año. Aquí las solicitudes de información, estas son las 10 dependencias que concentran las solicitudes de información. Como ven, esa semana que tomamos de ejemplo en febrero, pues representa de alguna manera también el histórico en estos 10 años. El IMSS, la Secretaría de Hacienda, PGR, la Secretaría de Educación Pública, que también tradicionalmente ocupa, después del IMSS, el segundo lugar en recibir solicitudes de información, está presente en los 10 años de transparencia en nuestro país. Y finalmente, pues esta tendencia no se debe a otra cosa, sino a que aquellas dependencias, aquellas entidades federales en donde hay una relación mucho más cercana, una relación de proximidad con los miembros de la sociedad, pues evidentemente son más susceptibles a estar solicitando información por parte de los usuarios. Es decir, los derechohabientes del IMSS, los derechohabientes del ISSSTE, los usuarios de los servicios de educación básica en este país o los usuarios de los servicios de educación media y superior, bueno, pues son también, digamos que los solicitantes que históricamente han estado presentes en estos 10 años de transparencia en nuestro país. Por otro lado, algo que también hemos construido con muchos trabajos, con mucho esfuerzo, es precisamente
al órgano garante de la transparencia. Y por órgano garante me refiero a aquella institución, al organismo autónomo al que se le ha asignado la atribución y la función de no solamente promover los sistemas de información, sino garantizar el derecho al acceso a la información para todos los mexicanos. Y aquí vemos un comparativo de el número de solicitudes que se han recibido a nivel estatal, a nivel nacional, así como un comparativo con el número de recursos de revisión, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Lo cierto es que, bueno, a nivel nacional, excluyendo al Distrito Federal, hemos recibido 502,000 solicitudes y 23,402 recursos de revisión. Es decir, siguen siendo cifras muy reducidas para la capacidad que deberían de tener los órganos garantes a nivel nacional y para, digamos que, los esfuerzos que se han llevado a cabo durante los últimos 10 años. Por otro lado, bueno, aquí se trató de hacer justamente una vinculación entre el presupuesto estatal o hacer una relación entre el presupuesto estatal y el presupuesto que recibe el órgano garante de transparencia, un poco para tratar de evidenciar o hacer una reflexión acerca de la importancia que se le da en términos presupuestales a la transparencia y al acceso a la información. Es decir, a nivel federal, bueno, pues la suma de los presupuestos estatales importa lo que señala la tabla y la participación del órgano garante contra el presupuesto estatal no asciende a más de 0.01%. Los estados que tienen un presupuesto más amplio, más sólido, son los estados que vemos ahí en la tabla y justamente son los estados en donde su órgano garante recibe también un presupuesto mínimo para la operación de sus sistemas de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental. Es decir, en promedio a nivel nacional, la participación del presupuesto del órgano garante contra el presupuesto estatal es de 0.06%. Y el presupuesto per cápita para la transparencia es de 6.82%. Bueno, estos son estados que no tienen presupuestos muy importantes, es decir, son presupuestos estatales abajo de la media, y sin embargo son los estados que han orientado un porcentaje mucho mayor a sus órganos garantes de transparencia, y entonces vemos a estados como Quintana Roo con presupuestos para el órgano garante de transparencia de casi 18.20% con respecto al presupuesto estatal, Campeche con 17.22%, Tabasco con 12.51%, Chihuahua 11.16% y Colima 10%. La pregunta pues debería de ser aquí es, bueno, ¿por qué estos estados que tienen un presupuesto limitado están destinando tantos recursos a la transparencia o están destinando un recurso importante, un porcentaje importante de sus recursos a la transparencia? Lo cierto es que, pues nuevamente, la visión de quien dirige el Ejecutivo estatal es lo que prevalece. Entonces, es algo que al momento de diseñar la ley de transparencia, esperamos que durante los trabajos de la comisión permanente pues tengan en cuenta. Es decir, los órganos garantes de transparencia deben ser fortalecidos en sus presupuestos para que puedan trabajar en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, pero también deben de ser fortalecidos en la integración de sus comisionados. Y aquí me voy a permitir hacer un comentario a lo mejor un poco más amplio que tiene que ver
justamente con la integración de los órganos garantes de transparencia. Primero que nada quisiera decir que es un tema que se incluyó como un carácter prioritario en la agenda gubernamental de la nueva administración federal y pues hasta ahora hemos visto algunas señales de que la intención se orienta hacia concretar esta prioridad en una nueva ley de transparencia, de acceso a la información, que recoja, por ejemplo, los modelos de las leyes de acceso a la transparencia que promueve la ONU, que promueve diferentes organismos internacionales. Y lo cierto es que, paradójicamente, me parece que derivado de estas discusiones y de estas situaciones que se han dado en el Instituto Federal de Acceso a la Información, se ha provocado el asombro de los diferentes poderes federales al grado de plantear la posibilidad de aprovechar el rediseño del organismo que, insisto, es necesario, es pertinente y oportuno hacerlo, pero se plantea sustituir a la totalidad de sus comisionados. Y me resulta paradójico que un órgano que promueve la transparencia deba evitar la confrontación abierta y clara de sus diferencias entre los miembros que integran esa organización. Me parece que la aspiración institucional, no solamente de los órganos garantes de transparencia, sino de todos los órganos de los poderes federales y estatales, aún los municipales, así como de la administración pública, debería ser discutir de frente los acuerdos y desacuerdos, los consensos, los disensos, los encuentros y desencuentros que se den por una sola y sencilla razón. Nosotros estamos manejando información pública y debería de ser información de acceso a toda la población. Si tenemos acuerdos o desacuerdos, qué mejor que hacerlo delante de los miembros de esa sociedad a la que le estamos tratando de garantizar el acceso a la información pública gubernamental. Y es, digamos, lo que Adam Przewozki señalaba y afirmaba: la democracia consiste justamente en la institucionalización del conflicto. Nos espantamos cuando levantamos la voz, pero lo cierto es que se deben de establecer canales, un sistema de canales por el que transiten las inevitables y, diría yo, las muy, muy bienvenidas diferencias entre los miembros de una sociedad. El tiempo en el que la secrecía y la baja voz deberían prevalecer, sobre todo en los asuntos públicos, me parece que ha quedado atrás. El reconocimiento de que somos una sociedad muy, muy plural, muy, muy diversa, es lo que nos da pie a entender que es hora de asumir y construir a través del conflicto y después del caos, ¿por qué no?, ir construyendo una situación